Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con álgebra lineal y en este vídeo 2 sobre el espacio afín vamos a ver el cambio de sistema de referencia. Vamos a demostrar la ecuación matricial del cambio de sistema de referencia de forma teórica. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Bien, vamos a ver primero lo que es un sistema de referencia en el espacio afín que denominamos A3. Es el par formado por un punto O al que llamamos origen y una base que la representamos como los vectores linealmente independientes y sistema generador U1, U2 y U3. Y lo representamos de la siguiente manera. Dentro de las llaves que representan un conjunto ponemos la O que nos representa el origen y los vectores de la base, U1, U2 y U3. Esto es una forma de representar un sistema de referencia entre otras formas que también existen. Perfecto, si representáramos un sistema de referencia en A2, en el espacio afín, o en el plano afín, tendríamos que poner O, U1 y U2, que son los dos vectores de la base. Lo llamamos métrico u ortonormal si se cumplen las siguientes propiedades, es decir, la norma de cada vector de la base independiente es igual a 1 y son ortogonales 2 a 2. Es decir, U1 por U2, el producto escalar, es igual a 0, U1 por U3 es igual a 0 y U2 por U3 es igual a 0. Por lo tanto, si se cumple esto, decimos que el sistema es un sistema métrico o sistema ortonormal. Bien, en física se suele representar como el origen con I, J y K en el espacio o el origen con I y J, que representan los vectores de la base canónica, en el plano. Pero bueno, esto al final formaría parte ya de lo que es la definición de lo que es el espacio afín euclídeo. Este vídeo es un vídeo del cambio de sistema de referencia y todavía no tenemos los conceptos en este vídeo de lo que es el espacio euclídeo. Por lo tanto, esto a nivel de concepto básico que podemos necesitar en un determinado momento está bien, pero de todo esto profundizaremos mucho más en una lista de reproducción que tengo adicional sobre el espacio euclídeo. Por lo tanto, vamos a ver el cambio de sistema de referencia en el espacio. El caso general sean un sistema de referencia S que viene dado por el origen y sus tres vectores de la base, U1, U2 y U3, y también otro sistema de referencia en el espacio que viene dado por su origen O' y los vectores V1, V2 y V3. Partiendo de dos sistemas de referencia, vamos a empezar la explicación. Entonces, estos sistemas vamos a suponer que sean sistemas métricos u ortonormales, como hemos dicho aquí arriba. Pero bueno, tampoco es necesario que sean métricos u ortonormales para la explicación. Perfecto, entonces, tenemos el sistema de referencia que viene dado por el origen, un punto P1, un punto P2 y un punto P3. Y tenemos el sistema de referencia R, que viene dado por su origen, O', y un punto P'1, P'2 y P'3. Esto lo podemos poner como el sistema de referencia S, O, U1, U2 y U3, si entendemos que U1 es el vector OP1, U2 es el vector OP2 y U3 es el vector OP3. Exactamente lo mismo aquí. Esto lo entendemos como que V1 es O'P'1, V2 es O'P'2 y V3 es O'P'3. A nosotros nos dan un sistema de referencia, y este sistema de referencia es el sistema S, en el cual nos dan los vectores de la base U1, U2 y U3. Tener en cuenta que nos estamos montando estos vectores uniendo el origen con cada extremo. El U1 sería OP1, el U2 sería OP2 y el U3 sería OP3. Tenerlo en cuenta. Y nos dan otro sistema de referencia, cualquiera, al que denominamos R, y con su base V1, V2 y V3. Entonces, un punto P en el espacio tiene coordenadas diferentes en ambos sistemas de referencia. Lógicamente, si consideramos un punto P, va a tener coordenadas lambda1, lambda2 y lambda3 de cara al sistema de referencia S, y va a tener lambda'1, lambda'2 y lambda'3 respecto al sistema de coordenadas R. Por lo tanto, las coordenadas
del punto P respecto al sistema S vendrían dadas por el vector de posición, este que acabo de pintar en este momento con línea discontinua, y de cara al sistema R con este vector de posición. Entonces el problema es obtener unas coordenadas en función de las otras coordenadas. Eso sería el problema del cambio de sistema de referencia. Perfecto, entonces la base B de S es B, que está formada por los vectores U1, U2 y U3. Y la base B' de R, de este sistema, es V1, V2 y V3, como hemos definido aquí arriba. Muy bien, entonces son dos bases de R3, y por lo tanto podemos hallar las ecuaciones del cambio de una base a la otra base. Entonces, la matriz de cambio de base de B a B' lo hubiéramos podido hacer al revés, de B' a B, pero vamos a establecerlo así. La matriz de cambio de base de B a B' es la siguiente. B11, B21, B31 en columna, B12, B22, B32 en columna y B13, B23, B33 en columna. Siendo B11, B21 y B31, que es esta columna, coordenadas de U1 en B', con respecto a esta base, verde. B12, B22 y B32, coordenadas de U2 en B', y B13, B23 y B33, coordenadas de U3 en B'. Aquí sería conveniente que os repasarais cómo se cambia de base en un espacio vectorial. Os aconsejo que si no lo tenéis claro, os remitáis a los vídeos de espacios vectoriales que tengo en la lista de reproducción de álgebra lineal espacios vectoriales. Muy bien, entonces ya partiendo de estas premisas, apliquemos la definición de coordenadas de un punto en un sistema de referencia. Por lo tanto, sabemos que P tiene como coordenadas respecto a S lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3, y que también tiene como coordenadas lambda' sub 1, lambda' sub 2 y lambda' sub 3, pero en este caso es con respecto de R. Perfecto, entonces el vector OP, es decir, el vector de posición del punto P con respecto al sistema S, es igual a lambda sub 1 por OP1 más lambda sub 2 por OP2 más lambda sub 3 por OP3. La combinación lineal de cada coeficiente por cada vector de la base. Recordar que OP1 es U sub 1, OP2 es U sub 2 y OP3 es U sub 3. Después tenemos que O'P, es decir, el vector de posición del punto P en el sistema de referencia R, es igual a lambda' sub 1 por O'P' sub 1 más lambda' sub 2 por O'P' sub 2 y lambda' sub 3 por O'P' sub 3. Estos vectores son V1, V2 y V3. Entonces, si tenemos en cuenta la propiedad A1 que vimos en el vídeo anterior, cuando definimos lo que es un espacio afín, tenemos lo siguiente. O'P, este vector, que es este vector amarillo de aquí, es igual a O'O, es decir, al vector que va de O' hasta O, de un origen hasta el otro, que es este fucsia, más OP, que es el vector que va desde O hasta P, que es este blanco de aquí. Por lo tanto, ya tenemos definida la ecuación de lo que nos vale O'P sumando O'O más OP. Esto es conocido porque lo tenemos aquí arriba y esto es conocido porque lo tenemos aquí arriba. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones totalmente conocidas. Como el origen O en el espacio afín A3, sus coordenadas respecto a R, respecto al sistema de referencia R, son B10, B20 y B30, es la forma que he optado por definir estas coordenadas. Las hubiera podido definir como beta 1, beta 2 y beta 3 simplemente, o como C1, C2 y C3. Es decir, aquí la letra no importa, y los números tampoco, son mudos totalmente. Por lo tanto, yo opto por esta designación o esta notación. Podemos ponerlo de la siguiente manera. O'O es igual a beta 10, que nos multiplica a O'P'1, beta sub 20, que nos multiplica a O'P'2, más beta sub 30, que nos multiplica a O'P'3. Lógicamente, las coordenadas del vector O'O, que es este de aquí, es una combinación lineal de los vectores de su base. Y los coeficientes que acompañan a los vectores de su base son las coordenadas de O'O en R. Por tanto, tenemos que O'P es igual a O'O más OP.
Esto ya lo sabemos, conocido de aquí arriba, y esto lo podemos poner como sumatorios. Yo os aconsejo que para seguir a partir de aquí os repaséis o tengáis claro las propiedades de los sumatorios. Muy bien, entonces esto lo podemos poner de la siguiente manera. El sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de lambda' sub i por o' p' sub i, tener en cuenta lo siguiente. Esto es esto. Por lo tanto, o' p lo podemos poner como este sumatorio de aquí. Lambda' sub 1 por o' p' sub 1 más lambda' sub 2 por o' p' sub 2 más lambda' sub 3 por o' p' sub 3. Y esto lo podemos poner como un sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de lambda' sub i por o' p' sub i. Espero que lo tengáis claro esto. Muy bien. Esto es igual al sumatorio desde igual a 1 hasta 3 y hacemos lo mismo porque ahora tenemos que poner o', es decir, esto de aquí. Y lo ponemos como el sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de beta i sub 0 que nos multiplica a cada vector o' p' sub i, que sería o' p'1, o' p'2 y o' p'3. Y a esto le tenemos que sumar OP, que es el sumatorio desde j igual a 1 hasta 3 de lambda sub j por o pj, que en este caso sería el sumatorio este de aquí arriba. Bien, espero que más o menos me estéis siguiendo, aunque ahora estoy utilizando la notación de sumatorio. Perfecto, entonces, partiendo de este resultado anterior, lo que tenemos que hacer ahora es que en esta ecuación de aquí tenemos que reemplazar o pj, es decir, esta expresión, este vector, o estos vectores, por el sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de b sub ij por o' p' vectorial. ¿Por qué? Porque conviene ponerlo todo en función de una sola base, o' p' o op. Por lo tanto, opto por ponerlo todo en función de la base b'. Entonces voy a sustituir lo que nos vale OPJ por este sumatorio, que es el sumatorio de cada vector de la base, multiplicado por su coeficiente correspondiente. Todo esto teniendo en cuenta lo que significa la matriz de cambio de base de B a B'. Bien, por lo tanto, teniendo en cuenta el significado de esta matriz, o de los vectores de esta matriz, que son los vectores de la base B', hubiera podido ser perfectamente los de la base B, si hubiera optado por trabajar con la base B, pero opto por trabajar con la base B'. Pero bueno, daría igual, exactamente igual. Por lo tanto ponemos sumatorio desde igual a 1 hasta 3, que es esta expresión, exactamente igual de lambda sub i', que nos multiplica al sumatorio de los vectores o' p'I, es igual a esta expresión que se queda tal cual, más esta expresión que ahora la ponemos como dos sumatorios. El sumatorio desde j igual a 1 hasta 3 de lambda sub j, que nos multiplica al sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de toda esta expresión de aquí, que es esta, que es el sustituto de esta expresión de aquí arriba, OPJ, como habíamos quedado. Vamos a permutar ahora los dos sumatorios del segundo miembro, es decir, de este miembro de aquí, porque es factible hacerlo por las propiedades de los sumatorios. Entonces podemos poner que esta expresión, que se queda tal cual, es igual a esta expresión, más, y ahora permutamos los sumatorios, es decir, sumatorio desde igual a 1 hasta 3, del sumatorio desde j igual a 1 hasta 3, de la multiplicación de los dos coeficientes, lambda sub j por beta sub ij, tener en cuenta que esto es un sumatorio, que nos multiplica a o' p' sub i, que es todo esto de aquí. Y ahora ya lo hemos puesto toda esta expresión en función de o' p' sub i. Y ya podemos operar mucho más fácilmente. Entonces vamos a reunir todo el segundo miembro. ¿Cómo lo hacemos esto? De la siguiente manera, ponemos que el sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de esta expresión, que es esta, que se queda tal cual, es igual al sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de, y ahora lo que hago es reunir el beta sub i0 con el lambda sub j y beta sub ij como un coeficiente que nos multiplica los vectores o' p' sub i. Entonces lo pongo como b i sub 0 más el sumatorio desde j igual a 1 hasta 3 de lambda sub j por beta sub ij, que es exactamente reunir los coeficientes que nos multiplican a los vectores. Entonces esto también es factible hacerlo gracias a las propiedades
de los sumatorios. Muy bien, entonces, ya partiendo de esta expresión, podemos hacer lo siguiente. Podemos pasar toda esta expresión al otro lado del igual, con signo menos, y lo podemos poner como el sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de lambda prima sub i, que es este de aquí, que nos resta a beta sub i sub 0, que es este de aquí, que nos resta al sumatorio desde j igual a 1 hasta 3 del producto de estos dos coeficientes, que es este de aquí, y todo multiplicado por o' p' sub i. Pero como lo hemos pasado al otro lado del igual, tenemos que igualarlo todo a 0. Entonces, para que esto sea 0, lógicamente, esta parte de aquí, que es el sumatorio de los coeficientes, tiene que ser 0. Como o'p' sub 1, o'p' sub 2 y o'p' sub 3, que es el sumatorio de los vectores, son base y no son 0, tiene que ser 0 este sumatorio de coeficientes. Por lo tanto, esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a despejar lambda sub 1, ya asignando los números de los sumatorios a cada coeficiente, y esto va a ser igual a beta sub 10 más el sumatorio desde igual a 1 a 3 de lambda sub j por beta sub 1j. Lambda sub 2' es igual a beta sub 2 0 más sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de lambda sub j por beta sub 2j. Y hacemos lo mismo con la tercera parte, que es lambda sub 3' es igual a beta sub 3 0 más sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de lambda sub j por beta sub 3j. Y estas tres son lo que denominamos ecuaciones del cambio de sistema de referencia en notación de sumatorio. Bien, pues ahora vamos a ponerlo como una notación normal. Vamos a hacer uso de la ecuación trivial 1 es igual a 1, y ahora veréis por qué. Nosotros tenemos que 1 es igual a 1, lógicamente. Pero ahora ponemos que lambda' sub 1 y desarrollamos todo este sumatorio es igual a beta sub 1 0 más beta sub 1 1 que nos multiplica a lambda sub 1 más beta sub 1 2 que nos multiplica a lambda sub 2 más beta sub 1 3 que nos multiplica a lambda sub 3. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación y hacemos lo mismo con la tercera ecuación. Y nos montamos un sistema que son las ecuaciones del sistema de cambio de referencia, pero ya no con notación ni con sumatorio ni matricial. Perfecto. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto del 1 igual a 1? Hemos hecho esto del 1 igual a 1 para conseguir la siguiente expresión que vamos a explicar. Perfecto, entonces ya partiendo de estas ecuaciones, vamos a ponerlo en forma matricial. Para ponerlo en forma matricial, lo que hacemos es coger los coeficientes de una parte del igual, 1, lambda' sub 1, lambda' sub 2 y lambda' sub 3, y lo igualamos a toda la matriz de la segunda parte del igual. Pero en este caso ponemos 1, 0, 0, 0, ya que aquí solamente tenemos de coeficiente 1, que está encima de beta sub 1, 0, beta sub 2, 0 y beta sub 3, 0, que son estos coeficientes de aquí que no tienen acompañamiento de lambda, y después tenemos todos los coeficientes que van acompañados por algún lambda, que los ponemos aquí. Y esta matriz es la matriz de cambio de base de b a b' que habíamos desarrollado al principio. Podéis retroceder en el vídeo y centraros un poquito en la matriz de cambio de base de b a b'. Y toda esta matriz, lógicamente, nos tiene que multiplicar a los coeficientes lambda. Por lo tanto, ponemos 1, lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3. Y esto es la ecuación matricial del cambio de sistema de referencia. Este vector de aquí son las coordenadas de P en R, sin considerar el 1. Este vector de aquí son las coordenadas de O en R, del origen O de S en R. Esta matriz es la matriz de cambio de base de B a B', y este vector, sin considerar el 1, son las coordenadas de P en S, es decir, las coordenadas del punto P en el primer sistema de referencia S, que en este caso sería el vector conocido, y tendríamos que hallar lambda' sub 1, lambda' sub 2 y lambda' sub 3. Muy bien, esto lo podemos poner sin los unos de la siguiente manera. Lambda' sub 1, lambda' sub 2 y lambda' sub 3, que son las coordenadas de P en R, que son las coordenadas buscadas, es igual a una matriz columna en la cual ponemos las componentes de el origen O en R, beta sub 1 0, beta sub 2 0 y beta sub 3 0, que nos suma a la matriz de cambio de base de B a B' multiplicado por las coordenadas del vector que nos dan,
que lo tenemos que cambiar de sistema de referencia, lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3. Entonces, estas ecuaciones matriciales y esta ecuación matricial es exactamente la misma ecuación puesta de diferente manera. Muy bien, por lo tanto, estas son las ecuaciones que nos cambian de S a R. Nos dan lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3, que son las coordenadas de un punto vistos en el sistema de referencia S, y calculamos lambda' sub 1, lambda' sub 2 y lambda' sub 3, que son las coordenadas del mismo punto vistos en el sistema de referencia R. Muy bien. Por lo tanto, podemos utilizar tanto esta matriz o esta ecuación matricial como esta ecuación matricial de aquí, la que prefiramos o la que nos sintamos más cómodos en un determinado momento. Muy bien. Entonces, esta ecuación la podemos poner de la siguiente manera. Y, que son las coordenadas lambda' sub 1, lambda' sub 2 y lambda' sub 3 en columna, es igual a 1, 0 a t, a la matriz 2 por 2, formada por estos coeficientes, que nos multiplica a una matriz X, que es la matriz columna de el vector lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3. Entonces, en este caso, Y son las coordenadas de P en R, X son las coordenadas de P en S, A son las coordenadas del origen O en R, y T es la matriz de cambio de base de B a B'. Y esto es una ecuación matricial simple, sencilla, que nos permite operar de forma más rápida para poder seguir deduciendo otro tipo de ecuaciones. Muy bien, entonces, si llamamos a la matriz 1, 0, 0, 0, con todos los coeficientes beta 1, 0, beta 2, 0, beta 3, 0, junto con la matriz de cambio de base de B a B', esta matriz es invertible. ¿Por qué es invertible? Es invertible porque el determinante de A es igual al determinante de T, que es el determinante de esta matriz, T, y es distinto de 0. Si desarrollamos este determinante 4 por 4 por los elementos de la primera fila, tachamos la primera fila y la primera columna, y calculamos el determinante de esta matriz, es un determinante distinto de 0. Pues esto nos dice que la matriz es una matriz regular que tiene inversa. Pues perfecto, porque si tiene inversa, podremos calcular las coordenadas de un determinado punto del sistema de referencia R con respecto al sistema de referencia S. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos la matriz inversa de A la menos 1 por Y, obtendremos X. Y entonces, si a nosotros nos dan un vector Y referido al sistema de referencia R y lo multiplicamos por la matriz inversa de esta, obtendremos las coordenadas lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, que son el mismo punto, pero respecto a el sistema de referencia S. Perfecto. Entonces, esta es la ecuación que nos vale para pasar de las coordenadas de P en R a las coordenadas de P en S. La inversa tiene la misma estructura matricial que la matriz A. Esto es una ventaja a la hora de posicionar cada uno de los vectores, tanto los vectores del origen, gamma sub 1, 0, gamma sub 2, 0 y gamma sub 3, 0, como la matriz de cambio de base. Perfecto. Entonces, estos serían las coordenadas de O' en S, y esta sería la matriz de cambio de base de B' a B. Perfecto. Entonces, esta sería la ecuación que nos cambiaría de el otro sistema de referencia al 1. Muy bien. La relación que hay entre beta sub 1, 0, beta sub 2, 0 y beta sub 3, 0 y gamma sub 1, 0, gamma sub 2, 0 y gamma sub 3, 0, es decir, las coordenadas de los orígenes con respecto a los diferentes sistemas de referencia, es la siguiente. La matriz, que está compuesta por gamma 1 sub 0, gamma sub 2, 0 y gamma sub 3, 0, coordenadas de O' en S, es igual a menos la matriz inversa T a la menos 1, que sería la inversa de esta matriz, con signo negativo, que nos multiplica a beta sub 1, 0, beta sub 2, 0 y beta sub 3, 0,
que son las coordenadas del origen O en R. Muy bien, esto no lo vamos a demostrar, es muy sencillo utilizando estas ecuaciones matriciales, pero bueno, lo dejamos aquí porque ya el vídeo se está haciendo demasiado largo y espero que más o menos lo tengáis claro. Si tenéis alguna duda, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, por favor dejármela en comentarios, estaré encantado de intentar ayudaros con todas vuestras dudas en la medida que pueda, y en el siguiente vídeo vamos a hacer un ejemplo completo, práctico, resuelto al detalle, de cómo hacer un cambio de sistema de referencia cuando ya nos dan valores numéricos. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo, que sea útil para vosotros. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!